Vamos a empezar por definir qué es la exposición. En una cámara fotográfica, la exposición es la acción de exponer el material fotosensible, es decir, el sensor, durante cierto tiempo a la acción de la luz para que se convierta en información digital, es decir, en los píxeles que forman nuestra imagen. He dividido esta fotografía en 3 exposiciones diferentes. Fijaos que, dependiendo de la cantidad de luz que entra en el sensor, la imagen puede ser más oscura o más clara. Lo ideal es encontrar el equilibrio perfecto. Vamos a ver cada una de estas imágenes por separado. Esta es una imagen subexpuesta. Eso quiere decir que no ha llegado suficiente luz hacia el sensor y como resultado hemos obtenido una imagen demasiado oscura. Fijaos aquí en el área de luces que tengo mucha riqueza tanto en textura como en color. Sin embargo, toda esta zona que vemos en rojo ha quedado tan oscura que el sensor no ha sido capaz de registrar ningún tipo de información. Eso en fotografía lo llamamos zonas empastadas. Significa que son zonas que han alcanzado el negro absoluto y no se ha registrado ningún detalle. Esta otra fotografía ha quedado sobreexpuesta. Eso quiere decir que el sensor ha recibido demasiada luz. En la zona de sombras veo buena riqueza en detalle y en color. Sin embargo, en la zona de luces ha quedado completamente blanca. Eso en fotografía se llaman zonas quemadas, zonas donde el sensor no ha registrado ningún tipo de información. Y por último tenemos una exposición mucho más equilibrada, donde no hay zonas quemadas ni empastadas. El sensor ha recibido luz suficiente como para tener información a lo largo y ancho de toda la fotografía. Según el libro de fotografía, esta sería la correcta exposición. Vale, ¿y cómo controlamos la exposición? Pues hay 3 mecanismos que podemos usar para controlarla: la apertura, la velocidad y la sensibilidad. Para acceder a cada uno de estos mecanismos, lo primero que tenemos que hacer es poner la cámara en modo manual. Simplemente giramos el dial de programa y lo ponemos en el modo M. Entonces hemos quedado que la exposición la controlamos a través de la apertura, la velocidad y la sensibilidad, o el ISO. Vamos a ver dónde están localizados estos mecanismos. La velocidad la controlamos a través del obturador, que está colocado en el cuerpo de la cámara. La sensibilidad a través del sensor, también en el cuerpo de la cámara. Y la apertura la controlamos a través del diafragma, que está colocado en la lente que le acoplamos a la cámara. Vamos a empezar por la apertura. La apertura la controlamos a través de unos parámetros que nos van a permitir abrir o cerrar el diafragma del objetivo, dejando pasar más o menos luz hacia el sensor. Vamos a verlo en acción. Conforme voy cambiando esos parámetros, fijaos que esas cuchillas se van cerrando o se van abriendo y eso va a permitir que entre más o menos luz en el sensor. Vamos a ver la escala de aperturas de este objetivo. Pensad que estas son específicas de este objetivo. En vuestros objetivos podréis tener valores inferiores o superiores a estos. Los valores superiores corresponden a aperturas más cerradas y eso va a dejar pasar menos luz hacia el sensor. Y los valores más pequeños significa aperturas más abiertas y van a dejar pasar más luz hacia el sensor. Podemos comparar la apertura con la persiana de una ventana. Cuanto más abierta está la persiana, más luz entra en la estancia. Vamos a ver algunos ejemplos para visualizarlo mejor. Esta serie de imágenes se ha realizado con diferentes aperturas y fijaos que conforme se va abriendo la apertura, más luz entra en el sensor y por lo tanto más clara y brillante se ve en la imagen. Vamos a ver la velocidad. La velocidad la controlamos a través de unos parámetros que nos van a permitir abrir el obturador de la cámara durante un intervalo de tiempo. Dependiendo de la duración de ese intervalo, vamos a dejar pasar más o menos luz hacia el sensor. Cuando yo acciono el botón de disparo de la cámara para realizar la fotografía, el obturador se abre, dejando pasar así la luz hacia el sensor durante un intervalo de tiempo. Después se cierra, fijando así la exposición. Vamos a ver la escala de velocidades. Tener en cuenta que esta escala está simplificada. Probablemente en vuestras cámaras vais a tener valores más rápidos y más lentos de los que aquí se representan. Probablemente pensarás que 1/4 de segundo o 1/8 de segundo son velocidades muy rápidas, pero realmente cuando estamos hablando de fotografía, estas son velocidades lentas.
Si un segundo lo divido en dos fracciones, una de esas fracciones va a ser medio segundo, que es el doble de rápido que un segundo. Si ahora ese segundo lo divido en 4 fracciones, una de esas fracciones va a ser un cuarto de segundo, que es el doble de rápido que medio segundo y 4 veces más rápido que un segundo. Si ahora ese segundo lo divido en 30 fracciones de segundo, puede parecernos una velocidad súper rápida, pero realmente en fotografía todas estas velocidades son lentas. Las velocidades lentas permiten que entre más luz en el sensor, por lo tanto vamos a obtener imágenes más brillantes. Y las velocidades rápidas dejan pasar menos luz hacia el sensor y por lo tanto obtendremos imágenes más oscuras. Creo que se va a entender mucho mejor con este ejemplo. Imaginaos que yo llego a última hora de la tarde a una playa que está completamente aislada, lejos de cualquier ciudad, de cualquier urbanización y ni siquiera hay farolas. Yo tampoco he traído mi linterna, así que la única luz que nos llega es el resplandor del sol que ya se ha ocultado por detrás de las montañas. Si ahora me detengo a observar el paisaje durante unos segundos, mi percepción de la luz no va a variar incluso transcurrido ese intervalo de tiempo. Es decir, que una vez transcurridos esos segundos, mi percepción de la luz va a ser la misma. Voy a seguir viendo la escena a oscuras. Mantengamos el mismo ejemplo, pero esta vez voy a ir a esa playa con mi cámara y mi trípode. Realizo la fotografía, el obturador se abre y voy a mantenerlo abierto durante unos segundos. Lo que va a suceder es que cuanto más tiempo tenga el obturador abierto, más se va a ir aclarando esa imagen porque más luz le está llegando al sensor y cada vez se va a ir exponiendo más la fotografía. Volviendo de nuevo a la metáfora de las persianas, si yo mantengo la persiana abierta durante un cuarto de segundo, va a entrar menos luz que si la tengo abierta durante un segundo, ya que este último es un tiempo mucho más largo. Vamos a ver un ejemplo más realista. Esta fotografía está realizada a 500 fracciones de segundo. Conforme voy poniendo una velocidad más lenta, fijaos que da más tiempo a entrar luz en el sensor y la fotografía va adquiriendo una mayor claridad. Vamos a ver ahora la sensibilidad. La sensibilidad la controlamos a través de unos parámetros que nos van a permitir que el sensor absorba mayor o menor cantidad de luz. Es decir, algo muy parecido a lo que hemos visto en los casos anteriores. Voy a mostrar aquí la escala de la sensibilidad. Fijaos que valores como ISO 100 o ISO 200 son valores poco sensibles a la luz y 1600 o 3200 son valores muy sensibles. Poca sensibilidad significa que es poco receptivo a la luz, es decir, no va a absorber tanta cantidad de luz como los valores muy sensibles. Vamos a ver un ejemplo que va a ayudarnos a entenderlo mejor. Esta fotografía a ISO 100 ha quedado bastante oscura, pero si voy aumentando la sensibilidad del sensor, fijaos que poco a poco la imagen se va aclarando. Llegados a este punto podríais decirme, vale, si los tres mecanismos hacen exactamente lo mismo, es decir, dejan pasar más o menos luz hacia el sensor, ¿no sería más fácil tener un solo mecanismo que hiciese esto y no tres? La respuesta es que sí, sería más fácil, pero es que cada uno de estos mecanismos tiene además otra función asociada. Por ejemplo, la apertura me permite modificar el campo de profundidad, o dicho de un modo más sencillo, es lo que me va a permitir poder desenfocar el fondo, que es un efecto muy interesante en fotografía. La profundidad de campo la controlamos a través de varios mecanismos. El más importante es la apertura. Modificando los valores de la escala de apertura podemos desenfocar los fondos o bien mantenerlos perfectamente enfocados. Esta fotografía tomada a f16, que es una apertura muy cerrada, mantiene todos los elementos en la fotografía perfectamente nítidos. Sin embargo, la misma fotografía tomada a f2.8, que es una apertura muy grande, desenfoca totalmente el fondo, aislando de una manera muy efectiva el elemento en el primer plano. Vamos a aplicar ahora lo que hemos aprendido sobre la luz. Imaginemos que yo hago esta fotografía a f16, pero ahora quiero desenfocar el fondo. Lo que voy a hacer es realizar la misma fotografía con una apertura más grande. Ahora sí tengo el fondo desenfocado, pero con esta apertura ha entrado tanta luz en el sensor que ha sobreexpuesto la imagen. ¿Cómo lo soluciono? Pues aquí vienen al rescate la velocidad y la sensibilidad. Ya sabemos que tanto si pongo una velocidad más alta como si pongo un ISO menos sensible, va a entrar menos luz en el sensor. Así que iré afinando estos valores
hasta obtener la exposición correcta. Y además obtendré, gracias a una apertura grande, el fondo desenfocado, que es el efecto que voy buscando. Veamos qué es lo que hace la velocidad. La velocidad es capaz de congelar o desenfocar el movimiento. Vamos a ver un ejemplo de esto. En esta simulación, esta imagen se ha tomado a 4 fracciones de segundo, una velocidad demasiado lenta para poder congelar al ciclista. Así que vamos a ir subiendo la velocidad y vais a ir viendo cómo poco a poco el ciclista va quedando más nítido. A 250 casi lo tengo, pero a 500 queda perfectamente congelado. Ahora veamos lo que sucede en la realidad cuando paso de 4 fracciones de segundo a 500 fracciones de segundo. A una velocidad tan alta no da tiempo la luz a entrar al sensor y la imagen ha quedado más oscura. Así que aquí vienen al rescate la apertura y la sensibilidad. Ya sabemos que tanto si pongo una apertura más grande como si pongo una mayor sensibilidad, voy a tener más luz entrando en el sensor y por lo tanto una imagen más clara. Así que a 500 fracciones de segundo queda el ciclista perfectamente congelado y además he compensado la exposición. Las razones que pueda tener para querer congelar la acción están claras. La finalidad de la fotografía es, a fin de cuentas, congelar el tiempo en una imagen. Pero ¿cómo podemos sacar provecho de este efecto donde el movimiento queda desenfocado debido a la larga exposición? Bueno, pues de hecho la larga exposición es uno de los efectos más interesantes de la fotografía, ya que el ojo humano no tiene la capacidad de ver el mundo con este desenfoque del movimiento, y por ello atrae tanto nuestra atención. Este es un buen ejemplo de una fotografía de larga obturación. En esta fotografía se ha mantenido el obturador abierto durante 10 segundos. En ese tiempo ha quedado desenfocado todo lo que tenía movimiento en la imagen, tanto los coches que pasaban por la carretera como las nubes en el fondo. Es muy importante que este tipo de fotografías las hagamos con un trípode. De esta manera, todo lo que está estático en la imagen, como por ejemplo los edificios y los árboles, se mantengan perfectamente nítidos. En esta fotografía vemos el famoso efecto seda. Con una velocidad de obturación de 20 segundos ha quedado esa cascada como si fuese una cortina de agua. O el efecto del eye painting. El truco con este efecto está en mantener el obturador abierto el tiempo suficiente como para que alguien pueda escribir una palabra o hacer una figura en el aire con una bengala o una linterna. Todos estos efectos son posibles porque hemos desenfocado el movimiento gracias a la larga exposición. Y por último nos queda la sensibilidad. Desafortunadamente no vamos a conseguir ningún efecto interesante con ella, más bien un defecto, que es el ruido digital, del que vamos a tratar de huir en la medida de lo posible. El ruido digital es algo antiestético e indeseable, que aparece en la imagen cuando exponemos con ISOs altos. Granula el resultado y hace que la imagen se vea con menos calidad. Veamos un ejemplo de esto. Esta fotografía tomada a ISO 100 mantiene la imagen muy limpia. Sin embargo, conforme voy subiendo de sensibilidad, vais a ver la aparición del ruido digital. Va a llegar un punto que incluso la imagen parezca un poco pixelada. Si aplicamos el zoom y vemos la imagen más grande, vais a poder apreciar mucho mejor la aparición de ese ruido digital. Así que yo siempre aplico esta regla. Siempre pongo el mínimo ISO posible para cada situación. Eso no significa que siempre ponga ISO 100 o ISO 200. Eso lo que significa es que después de ajustar velocidad y apertura, voy a intentar poner el mínimo ISO posible. Es decir, el mínimo ISO que me permita tener una correcta exposición. Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Pues que a través de la apertura, además de poder controlar la cantidad de luz que entra en el sensor, podemos controlar si los fondos se desenfocan o si mantengo toda la imagen perfectamente nítida. También que la velocidad es capaz de congelar o desenfocar el movimiento, como el efecto seda que hemos visto antes. Y por último, la regla del ISO, que es siempre poner el mínimo posible para cada situación.